Buenas tardes, soy Juan Pablo Álvarez Reséndiz. Hoy voy a entrevistar a Daniel Álvarez, que nos contará sobre la Primera Guerra Mundial. Iniciaré con una pregunta. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? Fue una lucha bélica entre las grandes potencias de la época, desarrollada principalmente en el continente europeo. Ya más o menos en el siglo XIX se fraguaron las primeras tensiones políticas entre las grandes potencias europeas. Segunda pregunta. ¿En qué año ocurrió la Primera Guerra Mundial? Esto sucedió en soldados británicos vendados de la Primera Guerra Mundial en una trinchera en campo de batalla, más o menos entre 1915 y 1918. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? La causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato en junio de 1914 en Sarajevo. El asesinato fue del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austrohúngara, y el gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. ¿Quiénes participaron en la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Además, lucharon contra las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, a las que más tarde se incorporaron Turquía. ¿Cuáles fueron los países neutrales? Los países neutrales fueron Bélgica, Luxemburgo y España. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles de 1919, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados fueron las potencias vencedoras. Impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. Amigos, acompáñenos a ver un resumen de la Primera Guerra Mundial. Corre videoclip. Corre video. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, ha sido uno de los mayores conflictos en la historia, porque el asesinato de un duque austriaco provocó tal guerra entre las mayores potencias de la época. En este video veremos un resumen sobre los sucesos más importantes que sucedieron durante este conflicto, desde sus antecedentes, el desarrollo de la guerra y las consecuencias que trajo. Acompáñenme en los próximos minutos para ver cómo fue la Primera Guerra Mundial. Para entender todo conflicto, tenemos que ver primero los antecedentes. En 1871, tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, nacería el Imperio Alemán. En esta humillante derrota, Francia perdería las regiones de Alsacia y Lorena. Esto dejaría un resentimiento hacia los alemanes, lo que obligó a Francia y al Reino Unido a dejar sus diferencias y unirse contra la nueva potencia alemana. Ya varios años después, se formaría la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia, y más tarde en la guerra se les uniría Japón y los Estados Unidos. Igual harían lo mismo los alemanes con el Imperio Austrohúngaro y los italianos, formándose la Triple Alianza, pero cabe mencionar que los italianos se pasarían luego al otro bando, traicionando la alianza con los alemanes. Las alianzas para una guerra estaban formadas, solo era cuestión de tiempo que algo lo detonase. Antes de la guerra, hubo un periodo llamado la Paz Armada, que consistió en un tiempo de calma, pero en la que las potencias de la época se la pasaron construyendo nuevas armas de guerra en plena Segunda Revolución Industrial, como las ametralladoras, artillería de más poder, aviones de guerra, tanques, barcos acorazados y armas químicas, entre otras. También cabe mencionar que para 1914 las principales potencias europeas estaban en pleno imperialismo y colonialismo en África y en Asia, por lo que las tensiones entre estas potencias era cada vez mayor, por lo que Europa se convirtió en un polvorín que estallaría en cualquier momento. ¿Y qué fue lo que detonó esta guerra? Hay varios motivos.
el colonialismo, imperialismo, las tensiones entre las potencias y en la región de los Balcanes. Pero uno de los principales motivos fue el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austriaco en 1914 por un nacionalista serbio. Esto llevó a una crisis diplomática entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, por lo que los austrohúngaros le declararon la guerra a los serbios en 1914. Los rusos, al ser protector de los serbios, le declararon la guerra a los austriacos. Los alemanes, al ser aliados de los austriacos, le declararon la guerra a Rusia y a Francia. Así daba inicio a la Primera Guerra Mundial. Tras iniciado el conflicto, los bandos enfrentados se dirigían a la batalla muy positivos, pues la propaganda publicitaria prometía una guerra rápida y gloriosa, pero nada de esto sería así. Los alemanes invadieron a Bélgica y a Luxemburgo de manera fácil. Tras esta invasión, los británicos le declaran la guerra a los alemanes enviando sus tropas a Francia. La confianza del Imperio alemán de una guerra rápida de unos meses estaba en alto, ya que pensaron que con tomar Francia de manera rápida podrían atacar luego más rápido al Imperio ruso y así acabar el conflicto, pero no fue así. Esta guerra se desarrolló en distintos frentes del mundo, en el frente occidental y en el oriental, en los Balcanes, en el norte de África, en el Oriente Medio y en los océanos Pacífico y Atlántico. La invasión alemana a Francia en un momento fue rápida, consiguiendo rápidas victorias. Todo iba como lo tenían planeado, pero Alemania sufre su primera gran derrota en la batalla del Marne, quedando tan cerca de tomar París. Los franceses envían a sus reservas de soldados al frente junto con los británicos, a lo que daba inicio a la guerra de trincheras, que consistía en una guerra de agotamiento donde se cavaban zanjas a lo largo de kilómetros para mantenerse a la defensiva, pero con pésimas condiciones de salud, donde fallecerían miles de soldados por las enfermedades y las nuevas armas que usarían. Mientras tanto, en el frente occidental, los alemanes invaden a los rusos, que con armamento poco armado que el de los alemanes, estos iban siendo derrotados en distintas batallas, ya que Rusia no estaba tan equipada de manera militar como las tropas alemanas. Por otra parte, Rusia logra invadir a los austrohúngaros, a lo que Alemania tendría que enviar a una parte de su ejército para ayudar a su aliado. Esto sería un gran problema para Alemania, que tenía que luchar en varios frentes. Mientras tanto, en los océanos, los alemanes con los submarinos hundían a toda embarcación en el mar Báltico para que no llegase suministros al Reino Unido. Mientras tanto, en el Océano Pacífico, la marina alemana sufre una dura derrota por los australianos, aliados de los británicos, en la batalla de Cocos, ya que Alemania tenía colonias en el Pacífico y todas fueron tomadas, igual por los japoneses, ya que estos se habían unido del bando de Francia e Inglaterra. La guerra en el Pacífico acabó rápido, ya que Alemania no tenía mucha presencia militar en sus colonias, que fueron tomadas. Entre todo este caos, a finales de diciembre ocurre un hecho que pasaría a la historia, la tregua de Navidad, donde alemanes y británicos cesaron el fuego. En el día de Navidad de 1914, estos intercambiaron regalos, se repartieron comida, enterraron a los caídos e incluso jugaron un partido de fútbol, una muestra de humildad ante los conflictos, pero que no detuvo la guerra, ya que apenas iba iniciando. En 1915, el decadente Imperio Otomano se une a la guerra del bando alemán. En el frente de Oriente Medio, los aliados tratarían de tomar los Dardanelos para según tener comunicación con los rusos, aunque en realidad querían llegar a los pozos petroleros de la zona, en la que se enviaron tropas francesas, británicas, junto con tropas australianas y de Nueva Zelanda, pero fueron derrotados por los otomanos en la batalla de Galípoli, que fue una aplastante derrota para los aliados, perdiendo más de 200.000 soldados en los meses que duró la batalla. Los otomanos ya era un imperio que estaba a punto de caer, pero aún así estos hicieron uno de los peores genocidios de la historia. En 1915, los otomanos acusaron a los armenios de apoyar a los rusos en la guerra, y estos empezaron una matanza contra los armenios, donde se estima que en los años que duró la matanza fallecieron entre 1 a 2 millones de armenios, siendo uno de los mayores genocidios de la historia. El 7 de mayo de 1915 pasa un hecho importante, y es que los submarinos alemanes hunden el crucero Lusitania, donde mueren casi 1000 pasajeros, incluyendo más de 100 estadounidenses. Aquí las relaciones entre Estados Unidos y Alemania se elevaron, y como dije al principio, los italianos traicionan la alianza con Alemania y se pasan al otro bando, por el Pacto de Londres, donde los británicos le prometían a Italia recuperar unos territorios que los austríacos tenían. A pesar de esto, los italianos no podían avanzar y fueron derrotados en la batalla de Isonzo, entre otras batallas por los austriacos. En África igual estaba la guerra, y es que Alemania tenía colonias aquí, pero todas fueron tomadas por los británicos y franceses, porque habían pocas tropas alemanas para defender sus colonias debido a que estaban demasiado lejos. En 1916 se dieron dos de las batallas más largas y sangrientas de la guerra.
la batalla del Somme y Verdún en el frente oriental entre los británicos y los franceses contra los alemanes. Aquí se usaron armas químicas como el gas mostaza, que era de lo peor en la guerra, además del uso de nuevas armas como las ametralladoras, que arrasaron a los ataques masivos de ambos atacantes. Como en estas batallas se luchó por medio de las trincheras, duraron meses ya que avanzaban muy lento. Solo en estos dos combates fallecieron casi 2 millones de soldados y con resultados indecisos. Ya para mayo se dio la mayor batalla naval de la guerra, la batalla de Jutlandia, entre la flota alemana y británica, y aunque en este combate fue una victoria militar alemana, fue una victoria estratégica de los británicos, ya que luego la marina alemana fue llevada al puerto y mejor prefirieron seguir con los ataques de los submarinos, que eran más efectivos. Igual en esta guerra se usaron los aviones como una nueva arma. Los aviones fueron importantes para los bombardeos y poder avanzar en las trincheras. El piloto alemán Manfred Böhm, llamado el Barón Rojo, logró derribar hasta 80 aviones enemigos, siendo un as de la aviación. El resto del año de 1916 fue de pura guerra de trincheras y sin avances claros. Ya en 1917, la guerra estaba en un punto alto. Ambos bandos estaban debilitados y con millones de fallecidos. Otro hecho importante de este año fue el envío de un mensaje por parte de los alemanes a México, llamado Telegrama Zimmermann, donde Alemania le proponía a México que se unía a su bando y le declaraba la guerra a los Estados Unidos. Alemania le prometía a México enviar ayuda militar y que si ganaban, México recuperaría los territorios que perdió con Estados Unidos en la guerra de 1846. Esto con el fin de mantener a Estados Unidos fuera del conflicto en Europa, pero México no aceptó al no estar en condiciones de entrar a una guerra, ya que apenas iba acabando la Revolución Mexicana, que dejó muy debilitado al país. El telegrama fue descubierto por los británicos y se lo hicieron saber a Estados Unidos, por lo que los estadounidenses, al enterarse de esto, rompieron las relaciones con las potencias centrales y les declaró la guerra, entrando hacia el conflicto el 6 de abril de ese año del bando de los franceses y los británicos. Mientras tanto, en Rusia iniciaba la revolución por el descontento de toda la población por la guerra y el hambre y la desigualdad, además de que la población ya estaba cansada del zar Nicolás II, y tras un tratado, Rusia se retiraba de la guerra y daba inicio a la guerra civil rusa, que terminó con victoria de los bolcheviques en 1923 y el nacimiento de la Unión Soviética. Alemania, al saber que Rusia se salió de la guerra, ahora podía movilizar a sus tropas al frente con Francia para poder luchar en ese frente. En los Balcanes igual estaba la guerra y los serbios son derrotados por los austrohúngaros. La guerra en ese momento estaba en un punto muerto, sin avances. Aún Francia e Inglaterra mantenían la guerra de trinchera con los alemanes. Para 1918, tras la entrada de Estados Unidos al conflicto, estos enviaron más de 1 millón de soldados a combatir a Europa. Ya la situación para Alemania estaba perdida. Mientras tanto, los otomanos se rinden, perdiendo los territorios que fueron ocupados por los aliados. Con el apoyo estadounidense se dio la ofensiva de los 100 días, un masivo despliegue bélico de tanques de guerra que eran nuevos para el combate, haciendo retroceder a los alemanes. En la batalla de Victorio Veneto, el imperio austrohúngaro se rinde. Alemania, tras quedarse sin aliados y estar ahora a la defensiva por los aliados, el Kaiser Guillermo II pacta la rendición y es exiliado del país. La guerra había acabado. Las consecuencias de esta guerra sería más de 10 millones de fallecidos, una crisis económica en Europa, el fin de los imperios rusos, alemán, austriaco y otomano, repartiéndose los territorios, y los vencedores ocuparían territorios de los vencidos. Se llegó a la firma del Tratado de Versalles, donde el principal que le pusieron sanciones fueron a los alemanes, donde estos perdían todas sus colonias en África y Asia. Además de que Alemania le devolvería las regiones de Alsacia y Lorena a Francia. También Alemania debía pagar los gastos de guerra a los vencedores, que dejaría a Alemania en una grave crisis económica. Esto dejaría un tremendo resentimiento en la población alemana a los aliados por esta humillación. Aquí se sembraba la semilla para la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otra historia. Los únicos vencedores fueron los políticos e industrias que gracias a la guerra aumentaron su fortuna, y más Estados Unidos, que mientras Europa se mataban entre ellos, Estados Unidos se hacía rico vendiéndoles armas a los aliados. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta guerra se pudo evitar o era algo que ya tenía que pasar en cualquier momento? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales para llegar a más personas. Hasta la próxima.